indicador numérico de donde se encuentra el triple enlace. En el caso de que el triple enlace esté en el carbono 1, pues se puede aplicar lo mismo que en los alquenos. Omitir el 1 porque sabemos por obviedad que pues está en el carbono 1. Si está en un carbono diferente al 1, entonces forzosamente se tiene que poner el número, el indicador numérico del carbono en donde se encuentra el triple enlace. Igual, para nombrarlos, la cadena principal tiene que ser aquella que sea la más larga y que contenga el triple enlace. Y para numerar la cadena, nuevamente se tiene que dar prioridad al triple enlace para que le toque el indicador numérico más pequeño. Así como en los alcanos la terminación es ano, en los alquenos la terminación es eno, en los alquinos la terminación va a ser ino. Entonces, tenemos el siguiente alquino. Entonces, lo primero que hacemos es identificamos en dónde está el triple enlace y buscamos la cadena más larga que contenga el triple enlace. En este caso, la cadena más larga es la cadena lineal, si se puede notar. La cadena lineal vamos a empezar a contar o a numerar desde el carbono que tenga más cerca el triple enlace. En este caso, la cadena lineal es esta y el lado más cerca es este de aquí, en donde el triple enlace estará en el carbono 3. Entonces, desde ahí empezamos a numerar. Ok, tenemos una cadena de 11 carbonos. Ahora identificamos cuáles son los grupos funcionales que tenemos. En este caso tenemos un etil y en este caso tenemos aquí este grupo que podemos ver que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 carbonos. En este caso sabemos que el alcano de 4 carbonos es el butano, que en este caso como radical se llamaría butil. Pero, si se dan cuenta, no está en su forma lineal. Es decir, para que fuese un butil, su forma lineal tendría que ser así. 1, 2, 3, 4 carbonos en su forma lineal. Pero en este caso no está así, sino que tiene un carbono cuaternario que tiene 3 metilos. Entonces, esta forma, este radical que es un isómero del butilo, se llama terbutil, ¿sí? Terbutil o terbutilo. Y en el caso del terbutilo, el prefijo ter no se utiliza para el orden alfabético, así como con iso sí se usa, en el caso del terbutilo no. Entonces tenemos un radical terbutilo y un radical etilo. Y entre terbutil y etilo, en el caso de terbutil vamos a ocupar la B de butil y no el terbutilo iría primero, porque B va antes que E. Entonces empezamos por terbutilo, está en el carbono 7. Entonces tenemos 7 terbutil. También es común que en vez de terbutil vean una T minúscula guión butil, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Tenemos 6 etil. Guión. Y en este caso, ya nada más vamos a nombrar la cadena larga. El triple enlace no está en el carbono 1. Entonces, como no está en el carbono 1, es obligatorio que yo ponga el carbono en el que inicia el triple enlace, que en este caso es el carbono 3. Pues va a ser 3. Y ocupamos el prefijo para 11 con la terminación ino.
En este caso, para 11 es un deca. Entonces, para en vez de un decano, pues va a ser la terminación ino. Entonces va a ser un decino. Entonces, aquí tenemos el nombre de este alquino. 7 terbutil, 6 etil, 3 undecino. Igual como les digo, aquí en vez de terbutil se puede usar T minúscula, guión butil, que se sabe que es terbutil. Igual es común que en vez de iso, igual vean nada más I minúscula, guión. Pero yo prefiero poner el nombre completo para que no se confunda como que es otra cosa de la nomenclatura. Por eso prefiero poner el nombre completo. Terbutil, isobutil, neopentil, etc. ¿Alguna duda con los alquinos? ¿Dudas? ¿Inconvenientes? Ninguna. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente alquino. En este caso buscamos la cadena más larga primero que contenga el triple enlace. En este caso puede ser la cadena lineal o la cadena hacia aquí abajo porque son equivalentes. Entonces, empezamos a contar desde el carbono que tenga más cerca el triple enlace. En este caso, el triple enlace inicia en el carbono 1. Entonces, desde ahí voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, igual, si ven, si voy hacia abajo genero 6, pero sigue siendo el mismo radical, entonces no hay problema. Nombramos primero los sustituyentes, en este caso tenemos 2 metilos y un etil, y ya saben que entre etil y metil primero va el etil, entonces sería 4 etil, tenemos 2 metilos, por lo tanto va a ser dimetil, para decir que son 2, y tengo que poner el número en los carbonos que están. En este caso es 3 y 4. Entonces va a ser 3,4 dimetil. Y en este caso voy a nombrar la cadena larga, que es de 6 carbonos, sería hexino. Pero en este caso, como el triple enlace inicia en el carbono 1, aquí no es necesario que yo ponga el 1, puedo poner directamente hexino. Y así tendríamos el nombre de este alquino. ¿Alguna duda? Se dan cuenta, la temática es la misma para la mayoría de los grupos funcionales. Solamente lo que va a ir variando pues pueden ser los indicadores numéricos, las prioridades de los grupos y pues las terminaciones en el nombre de la cadena larga. ¿Alguna duda? No. Así como en los alquenos, que les dije que el alqueno más sencillo por lo menos tiene que tener 2 carbonos, lo mismo pasa para el triple enlace. El alquino más sencillo tiene que ser mínimo de 2 carbonos. Entonces, aquí N pues no puede ser 1 ni 0, tiene que ser 2, de 2 hacia arriba. Entonces, si sustituimos 2 en esta fórmula, se dan cuenta que vamos a obtener C2H2. Y en estructura, pues solo hay una posible. Esta de aquí. ¿Sí? Este de aquí es el alquino más sencillo, que en este caso, si viene del etano, y como en los alquenos, el alqueno más sencillo va a ser eteno, entonces para el alquino más sencillo sería etino. Etino.
¿sí? Pero también existe un nombre común para este alquino, así como para el alqueno más sencillo, en vez de eteno, es muy común usar etileno. En el caso de los alquinos, es muy común en vez de usar etino, ocupar acetileno. Y este nombre es más común que etino. Por lo general en los libros lo van a ver que lo ponen así, como acetileno. Incluso en la nomenclatura de la UPAC, cuando se tiene algún alquino que es derivado del etileno, se tiende a poner etileno, que es derivado del acetileno, perdón, se tiende a poner acetileno en vez de etino. ¿Alguna duda? Ninguna. Así como vimos los ciclos, los compuestos cíclicos, también en los compuestos cíclicos pueden existir dobles y triples enlaces, es decir, que sean cicloalquenos y sean cicloalquinos. Los dobles enlaces son más comunes en los ciclos que los triples enlaces. ¿Por qué? Porque normalmente los ciclos suelen ser compuestos un poco inestables porque se tensan, porque en la realidad sabemos que entre más lados tenga, ustedes se han dado cuenta que entre más lados tenga una figura geométrica, más se aproxima a un círculo. Por ejemplo, si tienes un triángulo, pues para nada, ¿no? Tienes un cuadrado, pero por ejemplo, ya si haces un hexágono, y entre más lados le pones, y se dan cuenta, más se aproxima a ser un círculo, ¿sí? De hecho, los programas de computadora no tienden a hacer círculos, tienden a hacer figuras geométricas con muchos lados que tienden a parecer un círculo. Entonces, pero sabemos que en la realidad, o sea, las moléculas en la realidad no pueden tomar forma de círculo, porque realmente un círculo no es lo más estable. Entonces, en la realidad, entre más carbonos tenga un ciclo, pues va a tender a torcerse para que los carbonos que tengan enlaces sencillos puedan tener su ángulo de tetraédrico, ¿sí? Entonces, en la realidad, pues no es un círculo, tiende a torcerse. Entonces, entre más carbonos tenga un ciclo, pues por lo general tiende a ser un poco más estable. Pero, si tú le agregas un doble enlace a un ciclo, ahora la tensión es mayor, porque en el caso de los dobles enlaces, como se dijo, estos no van a tender a estar a 109 grados, que es el ángulo tetraédrico. Van a tender a estar a 120, es decir, tienen que estar más abiertos, por lo cual eso tensa aún más el ciclo. Entonces, en el caso de los alquenos, son más comunes los alquenos en ciclos que los alquinos, porque los alquinos todavía tienen que estar a más de 120, tienen que estar a 180, lo cual hace que los alquinos solo puedan ser posibles en ciclos muy grandes, para que esa sección pueda estar a 180 grados y sea pues, el ciclo medianamente estable. Es más común ver dobles enlaces en ciclos que alquinos, ¿sí? que triples enlaces. La forma de nombrarlos es lo mismo que los cicloalcanos. Igual se va a anteponer la palabra ciclo de la cadena principal, pero en este caso tengo nuevamente que poner el indicador numérico en donde esté el doble enlace, en el caso de que haya varios, y ponerle la terminación eno en vez de ano. Imaginen que tenemos este compuesto. Es un compuesto cíclico, como ya lo vieron. Pero en este caso hay un doble enlace dentro del ciclo. Entonces, así como en los alquenos, el doble enlace para este ciclo también va a ser la prioridad. Entonces, voy a iniciar desde el carbono que tenga el doble enlace. Como solo hay uno, pues puedes escoger cualquiera de los dos. En este caso, tengo que decidir con qué carbono voy a iniciar. En este caso conviene iniciar con este de aquí porque aquí hay directamente un grupo funcional.
lo cual me va a permitir que este tenga la numeración más pequeña, ya que si inicio desde aquí, al enumerar hacia acá, obtendría yo en 2, y pues ya esto hace los números más grandes, estaría 2, 5, digo 2, 4 y 2, 3 y 5. Y si inicio desde aquí, pues inicio desde 1 y los indicadores se hacen más pequeños. Entonces voy a iniciar desde este carbono. Y de aquí no puedo numerar hacia este lado. Tengo que numerar de tal manera que siempre el doble enlace tenga carbonos con números seguidos. Sí, eso es importante. Es decir, que este carbono no puede ser 1 y de pronto si yo numero hacia acá le toque 6. No es posible, tiene que ser 1, 2, tiene que ser 2, 3, 3, 4, 5, 6, etc. No puede tener números de carbonos distintos, tienen que ir seguidos. Entonces sería 1, de aquí 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Nuevamente, primero nombro los sustituyentes antes del ciclo. En este caso, los 3 sustituyentes son iguales. Y ya dijimos cómo se llama este sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Isopropil. Isopropil, ¿no? Isopropil. Este sustituyente se llama isopropil. Y tenemos 3. Entonces, primero voy a colocar el indicador numérico de los 3 isopropiles. Que en este caso es 1, 3 y 5. Entonces, 1, 3, 5. En este caso son 3 isopropiles y así como en los metiles y los demás que hemos visto, tengo que denotar el prefijo. El prefijo para 3 es tri. Entonces va a ser triisopropil. Y aquí no importa que tenga que repetir la I, la voy a escribir. Triisopropil. En este caso ya no hay más sustituyentes, voy a nombrar la cadena larga. Para este caso, de igual manera que lo que vimos en los alquinos y en los alquenos y en los ciclos, en este caso el carbono 1 es el que contiene el doble enlace, entonces no es necesario que yo ponga que es 1. Puedo nombrar directamente la cadena. En este caso el ciclo es de 6 y para 6 el prefijo es hexa y como es un alqueno, pues va a ser hexeno. Pero como es un ciclo, entonces va a ser ciclohexeno, ¿sí? Nuevamente, no es necesario ponerle el 1 porque está directamente, ese carbono es el que tiene el doble enlace. Pero si ponen 1 ciclohexeno, pues no hay ningún inconveniente. ¿Alguna duda? No, ninguna, todo bien. No, ninguna, gracias. Ok, ahora vamos a ver qué pasa cuando el grupo se repite, porque hasta ahorita hemos visto alquenos que solo tienen un doble enlace y alquinos que solo tienen un triple enlace. Pero en la realidad sabemos que estos se pueden repetir. Imaginen que tenemos el compuesto de aquí. En este caso, el único grupo funcional importante es el alqueno, porque hay dobles enlaces. Entonces voy a buscar la cadena más larga que contenga los dobles enlaces.
porque si se dan cuenta, aquí la cadena lineal es la más larga, contendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendría 9 carbonos. Y hacia acá arriba tendría 8 carbonos. Es más corta la de arriba, pero la de arriba contiene los dos dobles enlaces y en este caso esa es mi prioridad. Entonces voy a agarrar esta cadena que contiene los dos dobles enlaces y nuevamente voy a enumerar de tal manera que los indicadores numéricos para los dobles enlaces queden los más pequeños posibles. En este caso, este doble enlace inicia desde el carbono 2 y este inicia desde el carbono 1. Entonces, va a ser el orden de numeración. Ahí lo tenemos. Una cadena de 8 carbonos. Ahora, lo primero que voy a hacer es lo mismo de siempre. Primero nombrar los sustituyentes. En este caso tenemos aquí un propil, porque este sí es un sustituyente de 3 carbonos de cadena lineal. Entonces, este sí es propil. Y tenemos un terbutil y 2 metiles. Entre metil, terbutil y propil, primero va terbutil, porque recuerden que el terbutil, la T no se utiliza para el orden alfabético, se usa a partir de la B de butil. Entonces, terbutil va primero. Está en el carbono 4. Cuatro terbutil, entre propil y metil, pues va primero metil. En este caso tengo 2 metiles en el mismo carbono. Entonces va a ser 3,3. 3,3 y como son 2 metiles va a ser dimetil. Dimetil. Ahora nombramos el último sustituyente que en este caso es el propil, que sería 6 propil. 6 propil. Y ahora sí, nombramos la cadena larga de 8 carbonos. En este caso tenemos 2 dobles enlaces. Por lo tanto, si se ocupaba el indicador numérico en donde estaba el doble enlace, en este caso es lo mismo. Solo que como hay 2 dobles enlaces, voy a utilizar 2 números. En este caso, los dobles enlaces están en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces va a ser 1,6. 1,6. En este caso, la cadena es de 8. Entonces, sería octeno para una cadena de 8 que es un alqueno, octeno. Pero no hay un doble enlace nada más, hay 2. Y el prefijo para 2 es di. Entonces, antes de la terminación eno, voy a agregar el prefijo di. Entonces, en vez de octeno, va a ser octadieno. Octadieno, en donde en vez de octeno, en este caso uso el prefijo octa y antes del eno agrego el i, que me indica que son 2 dobles enlaces. Cuando solo es uno, en la parte de octeno se quita la vocal a y solo se pone el eno. Es octeno, no es octaeno, es octeno, se quita la vocal. Pero como aquí son 2, dejamos la vocal, agregamos el prefijo di y ahora sí ponemos la terminación eno. También esta parte de aquí es muy común que en vez de nombrarla así, esté el 1,6 dentro del mismo nombre. Es muy común que también esté de esta manera, seguido de todo el nombre, en vez de poner los números al inicio, me voy directamente con el nombre de la cadena larga, que en este caso es de 8, el prefijo es octa, y antes de el lleno, porque como son 2 dobles enlaces, entre el octa y la terminación eno con su prefijo, voy a poner los números. Entonces va a ser octa, 1,6, que me indican los carbonos en donde están los dobles enlaces, y va a ser dieno.
¿sí? Igual si fuese 3, pues tendría que ser 1, 6, no sé, 8 y sería trieno y así sucesivamente. Yo comúnmente utilizo más esta, porque pues yo lo he visto más con esta nomenclatura, pero también es común usar esta. Yo por lo general ocupo esta porque esta de aquí tiende a ocuparse cuando hay varios grupos funcionales, no nada más un alqueno, cuando hay otros tipos. Es por eso que yo utilizo más esta. Solo esta cuando hay varios grupos que hay que combinar. ¿Alguna duda con alquenos dobles? Esto mismo aplica para alquenos triples, que sean 4, 5, etcétera. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna. Ahora, para en el caso del alquino, va a ser lo mismo. Busco la cadena más larga que contenga todos los triples enlaces posibles. En este caso, la cadena más larga que contiene los triples enlaces es la lineal, ¿sí? Y voy a empezar a numerar desde el alquino más cercano, que en este caso es este, porque este inicia en el carbono 1. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y puede ser 9, 9, 9, cualquiera, ¿no? Vamos a seguir el orden 9. Hacemos lo mismo, primero numeramos los sustituyentes. En este caso tenemos aquí metil, 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 metil y etil. Y sabemos que entre metil y etil primero va etil. Entonces ponemos el etil primero, que sería 3 etil, 3 etil. Y ponemos ahora los metilos. En este caso, el metilo está en 4 y 8, pero en cada uno hay 2. Entonces va a ser 4, 4, 8, 8. Cuatro, 8,8, guión, y en ese caso los 4 son metiles, pero en ese caso hay que nombrar el prefijo para 4, que es tetra. Entonces va a ser tetrametil. Tetrametil. Ahora ya nombramos todos los sustituyentes, nos vamos con los triples enlaces, hacemos lo mismo. Primero los números de los indicadores numéricos para donde están los triples enlaces. En este caso es 1 y 6. 1,6. Y ahora sí, el nombre de la cadena larga con la terminación ino anteponiendo el prefijo para el número de doble triples enlaces. En este caso, para 9 es nona. Entonces, en el caso de que solo fuese un alquino, sería nonino. Pero como son dos triples enlaces, hay que anteponer el prefijo di. Entonces va a ser nonadiino. Nona para la cadena de 9, di de que son dos triples enlaces e ino de que hay triples enlaces, de que es un alquino, ¿sí? Esto mismo también se puede aplicar para lo que hicimos aquí. En vez de poner 1,6 nonadiino, puede ser nona 1,6 diino. Así como aquí, primero poner el prefijo para la cadena larga, que es de 9, nona, luego guión, poner los números donde están los triples enlaces, que en este caso casualmente también dio 1,6, guión y poner la terminación ino con su prefijo. En este caso sería di igual, di ino, ¿sí? Entonces también podría ser tetrametil nona 1,6 di ino. Pero nuevamente, este tipo de nomenclatura donde separo el nombre con números, los tiendo a ocupar más cuando hay otros grupos funcionales más importantes. Por eso, en este caso, yo prefiero usarlo así. Ahí es como se les, pues como se les haga más fácil. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Alguna duda? No, ninguna, gracias. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué pasa si le combinamos, porque puede haber un compuesto que tenga tantos dobles como triples enlaces.
Por ejemplo, tenemos este caso en donde están combinados los grupos. Aquí lo que vamos a hacer es escoger la cadena más larga que contenga ambos grupos, tanto los dobles como los triples enlaces, cuanto sea posible. Pero en este caso puede haber el caso en donde no es posible encerrarlos a todos. Hay que escoger una prioridad, o encerrar los triples o encerrar los dobles. Y en el caso de los alquenos y los alquenos son más prioritarios que los alquinos. Por eso, en el caso de tener que buscar la cadena que contenga dobles y triples enlaces, como prioridad está que contengan la mayor cantidad de dobles enlaces, porque son más prioritarios. En este caso, la cadena lineal puede contener a ambos, entonces esa es la que vamos a usar. Y para la numeración, si se dan cuenta, es más fácil iniciar desde aquí, porque el alquino está en el carbono 1, ya que el alqueno está en el carbono 2. Pero como les dije, los alquenos son más prioritarios. Así que la numeración va a empezar desde donde esté el alqueno más cercano, no el alquino. Entonces vamos a iniciar desde aquí. Ahora hacemos lo mismo. Primero nombramos los sustituyentes. En este caso tenemos etil y propil. Etil va primero. Entonces sería 3 etil, 4 propil. Ahora, para el nombre de la cadena larga, primero voy a nombrarlo como alqueno y de ahí le voy a poner la terminación ino. Entonces, para nombrarlo como alqueno primero, voy a poner primero los indicadores numéricos para el carbono que contiene el doble enlace. En este caso es el carbono 2. Entonces voy a poner 2. La cadena larga es de 8. Entonces tendría que hacer octeno. Pero como también lo voy a nombrar como alquino, porque también tiene un triple enlace, a la palabra octeno le voy a quitar la vocal final. Entonces va a ser octen. En donde en es de que es un alqueno. Y ahora voy a poner el indicador numérico en donde está el alquino. En este caso está en el carbono 7. Guión 7. Y voy a ponerle la terminación ino. En el caso de que fuesen 2, pues podría ser diino, y lo mismo aquí. En este caso ambos son 1. Pues aquí solamente voy a poner ino. En donde indica que octen, oct, significa que son 8 carbonos de cadena larga. 2 indica que hay un doble enlace en el carbono 2. Y 7 ino, que hay un triple enlace en el carbono 7. Aquí sí es obligatorio separar el nombre, porque no se pueden mezclar los indicadores numéricos de los dobles y triples enlaces. Tiene que verse una manera de que estén separados para saber en qué carbonos están. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Entonces ya vimos alcanos, ya vimos alquenos, ya vimos alquinos y ya vimos ciclos, ¿sí? Ya vimos todos los hidrocarburos. En este caso, ya vamos a entrar a los grupos funcionales que contienen átomos diferentes al carbono y el hidrógeno, que en este caso pueden ser alcoholes, pueden ser éteres, pueden ser ésteres, pueden ser epoxios, etcétera, ¿sí? En este caso vamos a iniciar primero con los alcoholes, ¿sí? Alcoholes. Los alcoholes tienen como fórmula general ROH, donde R puede ser cualquier grupo alquilo, es decir, cualquier cadena que contenga carbonos y otras cosas, y arilo o arilo. En este caso, arilo significa que puede ser un compuesto aromático, es decir, que contenga benceno.
el grupo funcional de los alcoholes, como se ve, es el OH, ¿sí? El grupo oxidrilo. Así como en los alquenos y en los alquinos, el grupo OH también puede repetirse. En el caso de todos los hidrocarburos que ya vimos, los alcoholes están más arriba en las prioridades de los grupos que vimos. Es decir, son más prioritarios que los alcanos, son más prioritarios que los alquenos y son más prioritarios que los alquinos. Entonces, siempre que veamos alcoholes que contengan dobles o que tengan triples enlaces, se va a nombrar como alcohol, no como alqueno, no como alquino, porque el alcohol es más prioritario. Aquí tenemos este alcohol, tenemos el grupo OH, y no se confundan, entre este carbono y este de aquí no es otro carbono, es el enlace del oxígeno al carbono. Entonces aquí hay un carbono aquí, pero esto de aquí no es otro carbono, es el enlace, el carbono es este. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Aquí igual se enumera la cadena más larga, en este caso pues la única cadena que existe es esta lineal, no hay sustituyentes, entonces no hay que nombrarlos. Se enumera desde el carbono que contenga el OH más cercano, en este caso solo hay un OH y casualmente está en el carbono 1. Entonces este es el que se va a nombrar. Si hay varios OH se aplica lo mismo, se busca la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de OHs, ¿sí? En este caso, esta cadena tiene 4 carbonos, sería butano, pero en este caso ya no es un alcano, es un alcohol, y la terminación para los alcoholes es ol. Entonces, en vez de butano, va a ser butanol. Donde la terminación ol indica que es un alcohol. También se pone el indicador numérico del carbono en donde está el OH, pero aplica lo mismo. En este caso aquí solamente hay un OH y está en el carbono 1. Entonces no es necesario que lo pongan. Pero igual si ponen 1-butanol no hay problema. ¿Alguna duda? Ninguna, Todo bien. gracias. Todo bien, todo bien. En este caso, el alcohol más cercano, el alcohol más básico, sí puede contener un solo carbono. Es decir, el alcohol que contenga un solo carbono va a ser derivado del metano. Tendría que ser CH3OH, ¿sí? Quitamos un hidrógeno y le ponemos un OH. Este es el alcohol más sencillo. En este caso, si el de un carbono se llama metano, entonces si es un alcohol ahora, pues se va a llamar metanol. Metanol. También es común en la nomenclatura de alcoholes anteponer la palabra alcohol y poner el nombre de la cadena larga con la terminación ílico. Es decir, en vez de metanol, también puede llamarse alcohol metílico, ¿sí? Este tipo de nomenclatura es muy usada, pero para alcoholes que son sencillos. Es decir, que tengan una cadena que tenga un nombre específico. Por ejemplo, pues viene del butano. Entonces podría ser alcohol butílico. Y el de 2 carbonos podría ser alcohol etílico. Y por ejemplo, otra variante del butano podría ser, en vez de que sea butano, que sea isobutano. Entonces sea alcohol isobutílico y así. Pero ya va a llegar un punto donde va a haber alcoholes muy, muy complejos que no van a tener un nombre específico en la cadena. Entonces, para ese caso ya no se puede usar esa nomenclatura. Hay que usar directamente la de la IUPAC. Esta, de todos modos, es la correcta.
Esta es aceptada, pero ya es común, pero no funciona para todos los alcoholes. Por eso, pues, no es tan genérica. La general es esta. Esta funciona para cualquier tipo de alcohol. En este caso, el alcohol más sencillo es el metanol. El alcohol más sencillo de 2 carbonos, en este caso sería el etanol o el alcohol etílico. En el caso del de 3 carbonos hay 2 tipos, porque ahí el OH puede estar o en el carbono 1 o en el carbono 2. Es decir, puede ser 1-propanol o puede ser 2-propanol. O en nombre común sería alcohol propílico o alcohol isopropílico. Y así sucesivamente con las demás variantes. ¿Alguna duda? Ninguna, todo bien. Ninguna. Imaginen que tenemos este compuesto. En este caso, el único grupo disponible es el OH. Entonces, se tiene que nombrar como un alcohol. Busco la cadena más larga que contenga el grupo H. En este caso, pues si vemos, podría ser esta hacia arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La más larga es esta de aquí. Pues voy a enumerar la cadena nuevamente desde el orden que tenga el indicador numérico para el grupo más prioritario. En este caso, que le toque el indicador numérico más pequeño al OH. Habría que iniciar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí, nombramos primero los sustituyentes. En este caso tenemos metil, isopropil, y este grupo es de 4 carbonos, pero no es la cadena lineal que nombramos como butil, tampoco es la terciaria que nombramos como isopropil, digo que nombramos como terbutil, sino es una que tiene como un grupo aquí, ¿sí? En este caso, este de aquí se llama sec-butil, ¿sí? Sec, que significa que está unido desde el carbono secundario de la cadena. Pues este grupo se llama sec-butil, ¿sí? Son 4 carbonos y están unidos desde como el carbono 2, por decirlo así. Pues este grupo se llama sec-butil. Ahora, el prefijo sec no se utiliza para el orden alfabético, así como el ter se tiene que usar desde el butil. El prefijo ter y sec no se utilizan. Solo se utiliza el iso y el neo, que no hemos visto. ¿Sí? Entonces tenemos sec-butil, isopropil y metil. Es decir, tenemos M, I y B, porque como les dije, el sec no cuenta, es a partir del butil. Entonces, este iría primero. Entonces sería 5. 5 sec-butil. Entre metil e isopropil, primero iría el iso. Cuatro isopropil. Y en este caso tenemos un metil en el carbono 3. Tres metil. Ya nombramos todos los sustituyentes. Ahora nos vamos con la cadena larga. La cadena larga es de 9. Es decir, sería como derivado del nonano, que es el alcano. Pero en este caso no se va a nombrar como alcano, sino como alcohol. La terminación tiene que ser ol. Entonces la cadena se va a llamar nonanol. Ahora, en este caso, no es el caso pasado en donde el OH estaba en el carbono 1.
Aquí el OH está en el carbono 2. Entonces, ahí sí tengo que necesariamente que poner el número. Entonces, va a ser 2 nonanol. Entonces, tenemos 5-C-butil, 4-isopropil, 3-metil, nonanol. ¿Alguna duda? No, todo perfecto. Ok, ahora tenemos este de aquí. En este caso, este compuesto, el único grupo importante es el OH. Entonces tiene que nombrarse como un alcohol. Pero por lo que ya vieron, este compuesto de aquí no tiene un solo grupo OH. Tiene 3. Entonces tengo que buscar la cadena más larga que trate de contener todos. En este caso sí hay una que contiene todos, que sería esta de aquí, la cadena lineal. Y nuevamente voy a empezar a numerar desde el grupo OH más cercano, que en este caso es este, porque aquí hay 2 OH, sería el carbono 1. Tenemos numerada la cadena que contiene todos los grupos OH, en este caso la cadena es de 7, y tenemos que tienen los indicadores numéricos más pequeños posibles. Ahora sí, nos vamos primero con los sustituyentes. En este caso tenemos aquí 1, 2 y 3 metilos, y tenemos este grupo de aquí, que también es de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Pero nuevamente, no es el que normalmente nombramos como terbutil, no es tampoco el que vimos ahorita, que se llamaba sec-butil, ni tampoco es la cadena lineal, que nombramos como butil. Esta es otra variante. Y esta variante, en donde tenemos esto de aquí, se llama isobutil. ¿Sí? Estas ya son las 4 variantes que existen para el sustituyente de 4 carbonos, que los derivados del butano como sustituyentes en todas sus variantes. Son estas 4: terbutil, secbutil, butil, isobutil. ¿Sí? Pues esta de aquí es la última que vemos, que se llama isobutil. Entonces tenemos isobutil y metilos. Entre isobutil, el iso sí se ocupa para orden alfabético, como ya habíamos visto antes. Entonces, entre iso y metil, primero va iso. Entonces sería 5 isobutil. En este caso tenemos metil en los carbonos 2 y 4, y en el 2 se repite. Entonces va a ser 2, 2, 4. 2, 2, 4. Y en este caso, como son 3 metiles, sería trimetil. Trimetil. Y ahora sí, ya que tenemos nombrados todos los sustituyentes, ponemos primero los indicadores numéricos que contienen al alcohol, ya que vamos a nombrar la cadena larga. Y así como para 1, pues en el caso de para 2 o 3, pues vamos a poner todos los números que sean necesarios. En este caso tenemos 2 OH en el carbono 1 y 1 en el carbono 6. Entonces va a ser 1,1,6. ¿Sí? La cadena larga es de 7, entonces va a ser hepta. Pero como es un alcohol, pues la terminación tiene que ser ol. Entonces va a ser heptanol. Pero en este caso no tenemos solo un grupo H. ¿Sí?
Y como son 3, se aplica lo mismo que vimos para alquinos y para alquenos. Antes del ol hay que anteponer el prefijo que indica 3, bueno, en este caso que indica 3, que sería tri. Entonces no va a ser heptanol, sino va a ser heptanotriol. Heptano, de que la cadena es de 7, tri, que son 3, ol, que son 3 OH, ¿sí? Y aquí están los indicadores numéricos. Aquí también se puede aplicar lo mismo que vimos para los alquenos, partir el nombre, que en vez de que sea 1,16 heptanotriol, que sea heptano 1,16 triol, ¿sí? Pero, pues, nuevamente les digo, el partir el nombre se ocupa más cuando hay más grupos funcionales importantes, no nada más uno. Entonces, pero también podría ser trimetil hepta 1,16 triol, ¿sí? Así como vimos que para los alquenos y para los alquinos. Pero yo prefiero usarlo así. Y prefiero partir el nombre cuando hay más grupos importantes. En este caso, el único grupo importante era el alcohol. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna, gracias. Ahora, hay que tener cuidado con lo que vimos de partir el nombre, porque si se dieron cuenta, cuando partimos el nombre en alqueno, por ejemplo, si hubiera sido de 7, era hepta guión los números eno. Y aquí no, aquí para el nombre completo es heptano y luego triol. Y cuando era alqueno, era hepta trieno, ¿sí? Ahí no se pone la palabra completa heptano, tendría que ser hepta nada más. Pero en el caso de los alcoholes que son así, sí se ocupa el nombre completo. Es decir, no se ocupa optatriol o heptatriol o hexatriol. Entonces sería hexanotriol, hexanotiol, etc. Ahí sí se ocupa la palabra completa del alcano, en el caso de los alcoholes. Cuando es así, cuando hay que partir el nombre, ahí sí va directamente solo el prefijo, hepta, octa, etc. ¿Dudas, inconvenientes, sugerencias? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. Ahora, ¿les parece si pongo 3 compuestos y tratan de nombrarlos? Les doy 5 minutos y tratan de nombrarlos para ver si tienen alguna duda o si están captando la idea. Sí. A ver, traten de nombrar esos compuestos. Les doy unos 5 minutos. Y cuando alguien acabe, que me diga y lo checamos.
Ya acabaron, ya acabaron. ¿Quién ya tiene este nombre? Según yo, el primero me quedó 3,4-dietil heptano. Está bien. 4 dietil heptano. Correcta. ¿Alguien ya llegó a la segunda? La tengo como 1,5-heptadieno. Heptadieno, correcta. Está bien. Igual el que haya puesto hepta 1,5-dieno, pues también está bien. La tercera, o bueno, cuarta, no estoy muy seguro. La tengo como 1-ciclohexil-4-octino. La cadena larga no es de 8, ¿no? Es de 7. Es de 7. Y Cierto, en cierto. este caso, el triple enlace no está en el carbono 4, ¿no? Si empezaste aquí, está en el 3. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 ciclohexil, 3 heptino. Híjole. Uno sí que es un 3 activo. Correcto. El último. También me quedó como 2,4 hexanodiol. ¿Cómo? 2,4 hexanodiol. Yeah. 2, 4. Hexanodiol. Correcto. No es hexadiol. No, hexanodiol. Acuérdate que en el caso de los alcoholes, sí se ocupa el nombre completo del alcano cuando son varios alcoholes. No es como en el alqueno que te había dicho que sería hexadieno, por ejemplo. Aquí sí es hexanodiol, no es hexadiol. Al menos yo nunca lo he visto así. Nunca lo he visto como hexadiol o hexatriol o así. Lo he visto como hexanodiol, etanodiol, propanodiol y así. O con el nombre dividido, así como hexa 2,4-diol o así. ¿Alguien tiene dudas con los nombres? ¿Sí llegaron a ellos? ¿Tenían dudas de cómo hacerlo? Ninguna duda. ¿Sí? En este caso, el primer compuesto se iniciaba desde aquí. La cadena más larga era la lineal. Se iniciaba desde aquí o desde acá, porque esto es simétrico. Entonces, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedaba 3, 4. Los dos son etilos, pues 3, 4, dietil, heptano, ¿no? Este de aquí, pues nada más hay una cadena que es la lineal, pero se iniciaba desde acá porque está más cerca el doble enlace. Aquí es carbono 1 y acá es carbono 2. Pues numeras desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y los dobles enlaces están en el carbono 1 y 5. 1, 5, heptadieno, ¿sí? O hepta 1, 5, dieno, como quieran. Aquí, si se dan cuenta, era más fácil nombrarlo como alquino que nombrarlo como un ciclo. Entonces, pues la cadena larga es esta lineal. Se iniciaría desde este carbono porque tiene más cerca el alquino y también conviene porque está cerca este. Entonces, aquí se nombraría el ciclo como un grupo funcional, que en este caso sería ciclohexil, porque es de ciclohexano, pero como es radical, ciclohexil. Carbono 1, y en el carbono 3 está el alquino, la cadena es de 7, heptino, 3 heptino. 1 ciclohexil, 3 heptino. Y acá, la única cadena, pues es esta, la lineal. Hay dos grupos OH. En este caso es más fácil iniciar desde aquí porque el OH aquí está en carbono 2 y acá estaría en carbono 3. Entonces sería 2, 4, y la cadena es de 6, hepsanodiol, ¿no? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Y ahora vamos a ver una última en donde combinemos con alqueno y alcohol. Por ejemplo, aquí, recuerden ahora, aquí el alqueno ya no es prioridad, el alcohol es más prioritario. Entonces buscamos la cadena más larga que contenga ambos grupos, o sea que tratemos de contener ambos grupos, pero dándole la prioridad al alcohol, y también que contenga el alcohol el indicador numérico más pequeño. Entonces en este caso la lineal contiene ambos, pero se iniciaría desde aquí porque está más cerca el OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, esta cadena no tiene sustituyentes, entonces vamos a nombrar directamente la cadena larga, que es de 6. Pero en el caso de que haya que combinar nombre con alcoholes y alquenos, primero nombramos como alqueno. Y en este caso, el alqueno inicia en el carbono 3, entonces va a ser 3, la cadena es de 6, va a ser hexa. En este caso, si se nombrara como alqueno, tendría que ser hexeno. Y así como hicimos con los alquinos, le vamos a quitar la última vocal y va a ser hexen. Hexen, y ponemos el carbono en donde está el número del carbono que contiene el OH. En este caso es 2. Si fuese 1, no es necesario ponerle 1-ol. Podemos poner directamente hexenol. Pero en este caso no está en el carbono 1, está en el carbono 2. Tiene que ser 2-ol. ¿Sí? 3-hexen, 2-ol. Si hubiese más de un OH, pues entonces aquí irían varios números y aquí en vez de ol, pues tendría que ser el prefijo para el número de OHs que haya. Tendría que ser diol, triol, tetrol, etc. Tetraol, perdón. Y aquí todos los números. Y aquí igual, si hubiese más de un doble enlace, pues entonces antes del en ponemos el prefijo. Tendría que ser hexadien, o hexatrien, o hexatetraen, etcétera, ¿no? Y acá sus respectivos números. En este caso solo hay uno de cada uno. Entonces, directo. Acá se va a hacer lo mismo. La prioridad la tiene el OH. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí, igual no hay sustituyentes. Empezamos nombrando como alquino. Entonces la cadena es de 6, entonces sería hexino, pero nuevamente, para nombrar como alcohol, voy a tener que cortar la palabra hexino, quitarle igual la última vocal, pues va a ser hexin. En este caso, el alquino inicia en el carbono 3, entonces va a ser 3-hexin. Y en este caso aquí, el OH sí inicia en el carbono 1.
Entonces no es necesario que ponga no es necesario que ponga el número 1. Ya nada más ponga la terminación ol. Hexinol, ¿sí? Igual si ponen 3 hexin, 1 ol, no hay ningún problema, ¿sí? Igual si hubiera varios alquinos, pues tendría que poner los números donde están los triples enlaces y su respectivo prefijo, no sé, hexadin, hexatrin, etc. Ya que igual si hubiera varios OH, sus respectivos números con el prefijo diol, triol, tetraol, pentaol, etc. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Ok, entonces nos vamos con los siguientes grupos funcionales. En este caso vamos a agarrar aquí una pareja, vamos a agarrar aldehídos y cetonas. ¿Por qué los vamos a usar en parejas? Porque el grupo funcional es muy parecido. Aldehídos y cetonas. El grupo funcional de los aldehídos y el grupo funcional de las cetonas, ¿sí? ¿Por qué se usan en parejas? Porque el grupo funcional tiene una característica que tiene algo que se llama grupo carbonilo. El carbono con doble enlace con oxígeno se llama carbonilo. En el caso de los aldehídos es R con este grupo, donde R puede ser cualquier grupo alquilo o arilo, y en el grupo de las cetonas, si se dan cuenta, en vez de un hidrógeno lleva otro grupo alquilo o arilo. En este caso se pone R' porque las R's pueden ser iguales o diferentes, no necesariamente tienen que ser iguales. Es por eso que no se ponen dos R's, sino R y R'. Pueden ser iguales o distintas. ¿Sí? La temática para nombrar las aldehídos y las cetonas es la misma que hemos estado manejando. Se busca la cadena más larga que contenga dicho grupo. En el caso de las cetonas hay que poner el indicador numérico en donde se encuentre la cetona. En este caso, una cetona, si se dan cuenta, por su estructura, nunca va a poder estar en un carbono 1, ¿sí? Siempre tiene que partir a partir de un carbono 2. Puede ser 2, 3, 4, 5, etcétera, pero nunca puede ser 1, ¿sí? El carbonilo tiene que tener dos grupos R, por tanto este R no puede ser hidrógeno, porque si fuese hidrógeno, entonces sería aldehído. Y en el caso de los aldehídos es lo contrario. Los aldehídos nunca van a poder estar en un carbono 2 o en un carbono 3 o en un carbono 4. Siempre tienen que estar como en un carbono 1, es decir, un carbono terminal. En el caso de las cetonas, la terminación para el nombre va a ser ona. Y en el caso de los aldehídos, la terminación del nombre va a ser al. ¿Sí? Igual lo demás se nombran los sustituyentes primero, etcétera. Todo eso es lo mismo. ¿Sí? Ok. Está mucho. Vamos a ver. Aquí tenemos un aldehído, ¿sí? Si se dan cuenta, el grupo funcional carbonilo con su hidrógeno, ¿sí? En este caso, ninguno de estos aldehídos que puse tiene ramificaciones, entonces solamente voy a nombrar la cadena larga. En este caso, en este de aquí, si se dan cuenta, solo existe un carbono, este de aquí, ¿sí?
Este de aquí es el aldehído más sencillo de un carbono. En este caso, como es de un carbono y la terminación tiene que ser al, va a ser metanal, ¿sí? Metanal. Pero este compuesto tiene un nombre común, pues muy conocido, ¿no? Que es aceptado por la UPAC. En este caso, el metanal se conoce muy comúnmente como formaldehído. ¿Sí? Entonces, este es el nombre más común. Por lo general, casi no se le encuentra como metanal. El segundo aldehído más sencillo es el de 2 carbonos, que en este caso es este de aquí. Si es de 2 carbonos, pues igual lo mismo, la terminación tiene que ser al. Entonces, en vez de etano, va a ser etanal. Etanal. Pero nuevamente, igual este aldehído tiene un nombre común muy conocido, que en este caso se llama acetaldehído. ¿Sí? En el caso de este aldehído de aquí arriba, este ya tiene varios carbonos. En este caso, la cadena se numera desde el carbono que contiene el aldehído, que sería este. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? No hay ramificaciones, entonces no necesito ponerlas. Y en este caso, como el aldehído, si se dan cuenta, siempre va a tener que ser carbono 1, pues no necesito ponerle el indicador numérico, porque ya sé que obligatoriamente tiene que ser 1. Entonces, nada más voy a nombrar la cadena con la terminación al. La cadena es de 4, entonces va a ser butanal. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Okay. Ok, ahora aquí ya tenemos cetonas. Si se dan cuenta, ninguno tiene hidrógeno en las esquinas, ¿no? En el caso de las cetonas, la cetona más sencilla no puede ser de un carbono, ni de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuese de un carbono, así, estos de aquí forzosamente tienen que ser hidrógenos para que no sean carbonos. Y ya vimos que esto es un aldehído, no una acetona. Entonces, la acetona más sencilla no puede ser de un carbono. Tampoco puede ser de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque para que sea de 2 carbonos, el aldehído tiene, la acetona tendría que tener el carbonilo aquí o aquí. Pero en cualquiera de los casos, alguno de los dos debe tener un hidrógeno. Y ya vimos que eso también es un aldehído, no es una acetona. Entonces, la acetona más sencilla debe tener 3 carbonos, ¿sí? Y si se dan cuenta, este grupo no puede estar ni aquí ni aquí, porque como ya hemos visto, las cetonas nunca pueden estar en un carbono 1, tienen que estar en carbono 2 como mínimo. Entonces, esta es la acetona más sencilla.
Y si se dan cuenta, no necesito ponerle el indicador numérico, es decir, necesito poner 2. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de colocarlo. Si lo coloco aquí, número desde aquí o desde acá, da lo mismo. Y no hay otra forma de poner ese carbonilo, entonces no necesito ponerle el indicador numérico. En este caso, esta cetona más sencilla tiene 3 carbonos. Y por tanto, si tiene 3 carbonos y la terminación debe ser ona, entonces el nombre de esta cetona se llama propanona. Ahora, la propanona, que es la cetona más sencilla, tiene también un nombre común, que es la que conocemos como acetona. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. No, ninguna. Ok. Ahora, la segunda cetona más sencilla es la de 4 carbonos. En este caso, si se dan cuenta, el grupo carbonilo puede estar o aquí o puede estar acá. Pero si se dan cuenta, en cualquiera de los dos lados es el mismo compuesto. Ambos están en el carbono 2. Puede ser 2 aquí o 2 acá, porque si está de este lado, pues no voy a empezar a numerar desde aquí, pues voy a numerar desde acá, que queda más cerca, lo cual genera el mismo compuesto. Entonces, al igual que en la propanona, la butanona, que es para 4 carbonos, no necesita indicador numérico, porque no hay ninguna otra forma de posicionar el carbonilo que me genere un compuesto diferente. Es decir, este es igual que este. ¿Sí? Si se dan cuenta, solo me basta en darle la vuelta y es el mismo. Es el mismo compuesto. Entonces tampoco necesita indicador numérico. En este caso, este compuesto que es de 4 carbonos se llamaría butanona. ¿Sí? Ahora, este compuesto de aquí, que también es una cetona, tiene 6 carbonos. Aquí sí es obligatorio poner el indicador numérico. ¿Por qué? Porque aquí sí hay varias posiciones que me generan un compuesto diferente. En este caso aquí estaría en el carbono 2. Aquí es el carbono 3. ¿Sí? Entonces, hay 2 posiciones diferentes. Si vinieran hacia este lado, pues esta de aquí me genera este mismo, acá. Y este de acá genera este de aquí. ¿Sí? Pero aquí sí hay 2 formas posibles. Entonces, aquí sí necesito el indicador numérico. En este caso, empiezo a numerar desde donde esté más cerca el grupo carbonilo. En este caso es por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? En este caso, aquí el carbonilo está en el carbono 3. Entonces, va a ser 3 hexanona. Hexanona. ¿Sí? Aquí sí hay posiciones diferentes. Se puede poner ahí o puede estar aquí, en donde sería 2 hexanona. Son las únicas 2 posibles, o sea, con esta cadena lineal. Porque si se dan cuenta, si yo lo pongo aquí, este sigue siendo 2. Porque ahora pues ya no voy a empezar a numerar de aquí para decir que es 5 hexanona. Pues numero de aquí y me genera 2 hexanona de nuevo. Pues estos 2 son iguales, al igual que este. Si yo lo pongo aquí, este y este son el mismo. Porque no voy a empezar a numerar de aquí y decir que es 4 hexanona. Numeraría de este lado que está más cerca. Y vuelve a generar la 3 hexanona. Pues estos 2 son iguales y estos 2 son iguales. Entonces los únicos isómeros de cadena lineal que tiene la hexanona es la 3 hexanona y la 2 hexanona.
que serían isómeros de posición, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso, porque suele ser muy común que luego cuando nombran generen compuestos que son el mismo, que tienen el mismo nombre y ustedes piensan que son diferentes. ¿Alguna duda? Ninguna, gracias. Ninguna. Tenemos estos dos compuestos. Como pueden notar, este primer compuesto, que es un aldehído o una cetona, Cetona. es una cetona, ¿sí? Entonces voy a buscar la cadena más larga que contenga el grupo cetona, ya que no hay ningún otro grupo más importante que la cetona en este compuesto de aquí. Entonces la cadena más larga que contenga la cetona. Si se dan cuenta, pues se puede ver fácilmente que la más larga es la cadena lineal, ¿sí? En este caso habría que empezar a numerar desde qué carbono, desde aquí, porque aquí nos tocaría la cetona en el carbono 4, mientras que desde acá tocaría en el carbono 6, ¿sí? Esta hacia acá arriba no es la más larga, si se dan cuenta. Esta tiene un carbono menos que la lineal. Entonces, la lineal tiene 5, 6, 7, tiene 9 carbonos, mientras que esta tiene 8, ¿sí? Entonces, numeramos desde este lado que está más cerca el grupo cetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Ahora, aquí sí hay sustituyentes, entonces los nombro primero. En este caso aquí tengo 2 metiles y aquí tengo un etil. Entonces empieza con etil. 6 etil, 3, 3, dimetil, porque es dimetil. Y hay que poner el indicador donde está la cetona. En este caso está en el carbono 4. 4. La cadena es de 9, entonces vendría de nonano. Este compuesto se llamaría nonanona, que es para la terminación ona de la cetona. ¿Sí? ¿Dudas con esa cetona? Ninguna. Ahora vamos con el aldehído de aquí abajo. Aquí ya no se ve el nombre, ¿verdad? Lo voy a poner acá al lado. En este caso, ¿sí ven completo este compuesto? ¿Sí se ve completo? Sí. Sí. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un aldehído. Pues el carbono 1 directamente pues va a tener que ser este, ¿sí? Buscamos la cadena más larga, que en este caso es hacia acá arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Buscamos los sustituyentes. En este caso tenemos un metil y 2 etilos. Los etilos van primero, como ya hemos visto. Pues en este caso va a ser 3, 4, dietil. 3, 4, dietil, 5, metil, y como en este caso el aldehído siempre va a tener que estar en el carbono 1, pues no se pone su indicador, ya solamente pongo la cadena. La cadena es de 7, sería heptano, pero como es un aldehído, la terminación tiene que ser al, entonces va a ser heptanal.
¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? No, ingeniero, ninguna. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa si se combinan con los alcoholes. Ahora ya añadimos a los nombres dos grupos más, aldehídos y cetonas. Habíamos visto alcoholes, habíamos visto alquenos, alquinos y alcanos. Los aldehídos y cetonas son todavía más prioritarios que todos esos grupos que ya vimos. Entonces, si en el caso de que hubiese mezclas, la prioridad la tienen los aldehídos o cetonas. Entre aldehídos y cetonas, el aldehído es más prioritario. Entonces tendríamos en prioridad aldehídos, cetonas, alcoholes, alquenos, alquinos, alcanos. ¿Sí? Empecemos por este. Tenemos dos grupos funcionales importantes, alcohol, aldehído, ¿sí? En este caso, como les dije, el aldehído hasta ahorita va a ser el más prioritario. Entonces, aldehído es principal. La numeración tiene que iniciar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la única cadena, ¿no? No tengo que buscar la cadena más larga porque es la única que hay. Ahora, en este caso, tengo que nombrar al OH como un sustituyente, ¿sí? Ya no con la terminación OL como cadena principal, porque ahora ya este no es principal, este es secundario. Entonces, el OH como sustituyente se llama hidroxi, ¿sí? Entonces va a ser 5-hidroxi. 5-hidroxi, que me dice que hay un OH en el carbono 5. La cadena larga es de 6 y el aldehído, pues ya les dije que no se le pone el indicador numérico. Entonces va a ser hexanal. ¿Sí? Ahora vayamos al grupo de aquí abajo. Aquí nuevamente, este de aquí vemos que hay dos grupos importantes, alcohol y cetona. Y dijimos que entre alcohol y cetona, la cetona es más prioritaria. Entonces, la única cadena larga que hay pues es la lineal. Busco el grupo que esté más cerca de la cetona. En este caso, desde aquí daría 4 y desde aquí también da 4. ¿Sí? Ambas cadenas dan 4. Entonces, como las dos son idénticas, ahora me voy a ir como por una segunda prioridad. Me voy a fijar que ahora le toque el más pequeño a los demás grupos. En este caso, iniciando desde aquí. Porque desde aquí o desde acá a la cetona le sigue tocando 4. Entonces, ahora me voy a fijar que a los demás grupos les trate de tocar el número más pequeño. Entonces, me convendría iniciar desde aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Empezamos nombrando los sustituyentes. En este caso, los únicos sustituyentes son los alcoholes. Y como ya habíamos visto, el alcohol ahorita como sustituyente se llama hidroxi. Pero como son dos, tengo que poner el prefijo de di para 2. Entonces va a ser dihidroxi. Y poner los dos números en donde están los OHs. En este caso, ambos están en el mismo. Y como ya vimos, cuando están en el mismo carbono, pues se repite el número. Entonces va a ser 2,2-dihidroxi.
2,2 dihidroxi, que me indica que hay dos grupos OH en el mismo carbono, en el carbono 2. Y ahora sí, nombro la cadena como cetona. La cadena es de 7. Y en este caso la cetona está en el carbono 4. 4. Y la cadena de 7 con la terminación ona de la cetona, pues va a ser heptanona. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta el momento? No, ninguna. Todo bien. Ok, y ahora veamos este compuesto de aquí. Ahora aquí, si se dan cuenta, tenemos aldehído y cetona. Pero como ya les había comentado hace un momento, entre aldehído y cetona, el aldehído es más prioritario. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En este caso, ahora tengo que nombrar la cetona, perdón, como un sustituyente. Y en este caso, la cetona como sustituyente se llama oxo. Entonces va a ser 3-oxo. La cadena es de 4 con la terminación del nombre de aldehído. En este caso sería al. Entonces va a ser 3-oxo butanal. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. Ahora, en el caso de cetonas y aldehídos, que haya que combinar el nombre cuando también existen dobles enlaces o existen triples enlaces, se aplica lo mismo que cuando lo vimos con combinación de alcoholes. Solamente que en las cetonas, pues en vez de que pongan como 3-ol, 4-ol, 3,4-diol, etcétera, pues va a ser ona. No sé, 3-ona, 3,4-diona, etcétera, ¿sí? Iniciando con el nombre del alqueno o del alquino, ¿sí? Y con el caso del aldehído, pues igual, solamente tengo que ponerle la terminación al, porque recuerden que al aldehído no se le pone indicador numérico. Entonces la terminación, pues va a ser al directamente, no sé, hexenal o hexinal o hexadienal, etcétera, ¿sí? En el caso de que haya que combinarlo con alquenos. Cuando hay más de un grupo cetona, aplica lo mismo que cuando había más de un grupo OH. Se tiene que agregar el prefijo. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera más de un grupo cetona, pues en vez de que fuera, no sé, butanona, tendría que ser butanodiona, ¿sí? O en una cadena más larga, no sé, de 10, en vez de que sea decanona, pues tendría que ser decanodiona, o decanotriona, o decanotetraona, etcétera, dependiendo de cuántos grupos cetonas haya, poniendo su respectivo indicador numérico, ¿sí? Por ejemplo, estos. En este caso, este compuesto de aquí es una cetona, pero tiene dos grupos cetonas. Entonces, igual busco la cadena más larga que los contenga y que les den el número más pequeño. En este caso, pues es simétrico, ¿no? Sin importar dónde inicie, me dan los mismos números. ¿Sí?
Entonces pongo los números, que en este caso es 2, 4. Y la cadena es de 5, heptano. Pero como es cetona, tendría que ser heptanona. Pero como son 2, heptanodiona. Y en este mismo para aldehído es lo mismo. 1, 2, 3, sin importar de dónde inicie me da lo mismo, ¿no? En este caso los aldehídos cuando igual son dobles no se les pone el indicador numérico porque sabes de que uno tiene que iniciarlo y el otro tiene que terminarlo, porque los aldehídos, como les había dicho, no pueden estar en carbonos intermedios, tienen que ser terminales. Entonces no voy a poner 1, 3, yo sé que tienen que estar en posición 1, 3. En este caso es de 3 carbonos la cadena, sería propano, pero como es aldehído tiene que ser propanal, pero como son 2, propanodial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Sugerencias? En el primer ejemplo no sería pentanodiona. Es que veo que dice heptanodiona. Ah, sí, sí. Pentanodiona, es decir, la cadena es de 5, no de 7. Correcto. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Todo bien, Sí. todo bien. Sí, gracias. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver por hoy. Ya ya terminó la clase. Entonces, pues mañana los vuelvo a ver con los siguientes temas que faltan. Repasen para que no se les olvide. Recuerden que la nomenclatura pues es mucha práctica, ¿no? Si se dan cuenta, la temática de todos los nombres es muy parecida. Lo que normalmente pues va cambiando es la terminación, ¿no? Y pues si se nombran como sustituyentes o no. Entonces, pues por hoy es todo. Los veo el día de mañana. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Luego, nos veo el día de mañana. Hasta luego. Luego, hasta Mismo luego. canal. Buenas tardes. Hasta mañana, hasta mañana.